una zona está, esto es una zona regada, ¿no? Por lo tanto, una zona está peor regada que otra. Bueno, esta información es bastante útil porque esas necesidades hídricas al final están relacionadas con el calibre y con la calidad potencial del fruto que haya en esa parcela. Esto era el año 2002, este es el año 2010. El mismo sensor que ven con las mismas características, este mismo sensor con las mismas características es el que cabe en la palma de mi mano, y el objetivo es instalarlo en esta otra plataforma. Son 5 metros de envergadura, con una gran estabilidad, 3 kilos de peso. En ese momento el avión volaba con 3 kilos de plomo para simular luego la carga que posteriormente se le instalaría, con objeto de instalar el sensor hiperespectral que han visto anteriormente en la palma de mi mano, y con una estabilidad mucho mayor, o bien para instalar sensores de menor peso para una mayor autonomía, llegando incluso, el objetivo es a más de 2 horas y media o casi 3 horas de autonomía con aviones de estas características. Algunas aplicaciones rápidamente: detección de fugas de agua, algo que es inviable si no utilizamos alta resolución. Uniformidad de sistemas de riego. El que se trabaja en riego sabe perfectamente que uno de los problemas fundamentales es la falta de uniformidad en los ramales de riego. Bueno, pues estas son aplicaciones muy prácticas. Detección de clorosis en vid, por ejemplo. Generación de mapas de parcelas de viñedo con calidad potencial, usando parámetros de tipo fisiológico como CIG o IMAP, que nos permiten conocer la variabilidad espacial, no solo espacial sino temporal, de un año a otro. Detección de enfermedades. En el visible e infrarrojo no se ven diferencias, pero en el térmico sí. Esto es mildiu en adormidera, por poner un ejemplo. Protección de cultivos tiene un grandísimo interés este tipo de aplicaciones. Aplicación de métodos de segmentación automática mediante software libre, por ejemplo, a partir de datos de temperatura de la imagen térmica, segmentación e identificación de cada una de las copas de todos los árboles de esa parcela para conocer el estado de cada uno se encuentra. O, por ejemplo, screening de variedades, por ejemplo, los que trabajan en mejora genética, realizando vuelos sobre campos de variedades por su interés en la detección de bloques con mayor vigor, por ejemplo. Así que ya termino con la misma frase con la que he empezado. Esa visión que Jackson, uno de los grandes investigadores en agricultura, ya dijo en el año 77, bueno, pues pienso que estamos en disposición de llevarlo a cabo, y yo creo que la palabra clave para conseguirlo, estando ya en disposición de ello, es la palabra innovación, y la conexión que pueda haber entre investigadores de agricultura, de medio ambiente, de teleco, de aeronáutica, de informática, es básica y absolutamente necesaria para que juntos podamos trabajar en llevar a cabo este sueño de Jackson de hace más de 33 años. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Pablo Zarco, realmente, insisto en lo que decía antes, ¿no? Nos has vuelto a demostrar que nuestro campus tiene todo el sentido del mundo, un campus donde tenemos agricultura, medio ambiente, telecos y aeroespacial. Necesariamente deberíamos estrechar lazos, los que ya tenemos, pero hacerlos cada vez más sólidos. Estás en un campus donde tenemos grupos de investigación en sensores autónomos, pequeños, monitorizados, donde hay un grupo de investigación en aviones no tripulados, donde hay grupos de investigación en fisiología. Por tanto, está claro que nuestros lazos deben ser muy importantes. Muy bien. A continuación, nuestro alcalde, vicerector, delegat del rector del campus, subdirector i director de les escoles, presidenta del Consell Comarcal, regidora, doctor Zarco Tejada, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Em permetran en primer lloc que agraeixi la invitació que m'ha formulat tant el
delegat del rector del campus com els dos directors de les dues escoles de l'UPC a Castelldefels per estar en aquest acte d'inauguració d'aquest curs acadèmic. I els vull agrair especialment perquè hi ha una cosa que crec que tots compartim i que ningú discuteix a aquestes alçades, que és que l'educació és un dels pilars bàsics de la societat del benestar i per tant d'alguna manera poder estar present en aquest acte, en un acte educatiu d'aquest tipus, doncs és d'alguna manera poder ser observador privilegiat de la construcció del nostre futur col·lectiu. Per tant, i si estem a més en aquest àmbit universitari, encara més. Per tant, en primer lloc, moltes gràcies. És evident també que el més important no és tant l'acumulació de coneixements com l'aplicació pràctica, l'aplicació que se'n fa. Jo crec que en aquest sentit la ponència, l'explicació del doctor Zarco ha estat molt clara, quan parla de com les investigacions en camps concrets que tracta precisament les dues escoles que tenim de la UPC que tenim a Castelldefels, doncs com dic, les investigacions conjuntes, quan es posen en comú, donen un resultat beneficiós pel conjunt de la societat. L'exemple era claríssim, aquestes aplicacions que d'alguna manera ajuden a millorar la producció agrícola, que per tant també ajuden a millorar o incrementar la producció d'aliments. Com aquest segur que n'hi ha molts altres d'exemples que contribueixen a millorar la nostra societat, que ajuden a contribuir a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Em permetran també que comparteixi amb vostès una altra reflexió que alguns de vostès ja m'hauran sentit dir en altres vegades, i és que a Castelldefels la universitat és un gran veí que a més ens aporta un plus de qualitat, un plus de prestigi a tot el nostre territori. Em permetran també que recordi el que deia un professor nord-americà, que deia que considerava que les claus del creixement econòmic en les darreres dècades són les 3T, les 3 Ts: tecnologia, talent i tolerància. I precisament el que fa la universitat és facilitar la concentració d'aquests tres components, d'aquests 3 elements. I també és molt evident que en aquells territoris on hi ha una concentració d'aquests 3 elements estem parlant d'entorns que atrauen a més persones, que atreuen a més capital, que atreuen a més empreses. Aquí la importància per nosaltres com a ciutat, que ja si em permeten l'expressió, jo diria que no solament és molt important,